Comenzamos esta nueva hora de actualidad en Ahora es Cuando en Infinitas, conversando esta mañana con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel, Hola. Connie, un gusto ¿Qué estar tal? con ustedes. Igualmente, alcaldesa. Alcaldesa, déjeme preguntarle algo que conversábamos recién con la ministra del Interior, Carolina Toá, y probablemente usted tenga una mirada. Usted también está en la lógica de llegar a acuerdos, ¿verdad? Y sacar cosas adelante. ¿Se puede interpretar de las palabras del general Yáñez, el ya basta, también una interpelación a la oposición, particularmente a la oposición que desde el Congreso debiera también poner los votos para avanzar en las herramientas que él está pidiendo? ¿Deben estar a disposición de Carabineros? Mira, yo siento, Connie, que el llamado del general Yáñez es básicamente un pedido de ayuda, un urgente pedido de ayuda. Que no venga aquí la ministra Uriarte a decir que esto va en contra nuestra. No lo siento en absoluto. Si hay alguien que ha entorpecido en general la agenda de seguridad, es más bien la izquierda. En todo caso, no me voy a quedar en quién tiene la culpa. Lo que tenemos que hacer es realmente buscar soluciones. Porque si nosotros nos quedamos en esa lógica de quién tiene la culpa y de quién obstaculiza y de si se sentó, de si se levantó de la mesa, no vamos a avanzar nunca. Hoy día, fíjate, asume la presidencia del Senado el senador Coloma, que tiene una larga trayectoria, que tiene buenos nexos con todos lados. Yo creo que él va a tener podría tener una gran oportunidad, porque los problemas que nosotros estamos enfrentando en delincuencia son nuevos para nosotros. Nosotros no habíamos tenido crimen organizado, el terrorismo tampoco, etcétera. Otros países lo han vivido y además algunos lo han enfrentado muy bien. Yo siento que probablemente una de las formas que en que podamos ponernos de acuerdo, por ejemplo, Alcaldesa, perdone que le interrumpa un segundo. ¿Puede hablarle bien directamente al micrófono del teléfono? Porque estoy hablando absolutamente directo. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí sí, a ver. Ahí sí, la escuchamos. Ahí sí. Ya. Vamos a sí. ver si no... bueno, el tema es, por ejemplo, si el senador Coloma llevara una delegación de senadores a Medellín, que enfrentó el narcotráfico, que logró bajar fuertemente los índices de criminalidad, que vean cómo se hizo, que vean en qué se equivocaron, qué cosas hicieron bien, cuáles fueron las más efectivas. Si todo el mundo comparte esa misma visión y han podido hacer las mismas preguntas y escuchar las respuestas, probablemente se puede avanzar mucho más rápido en una legislación, ¿no es cierto?, en contra del narcotráfico. Si, por ejemplo, se fuera una delegación a ver cómo se enfrentó a la ETA, ¿no es cierto?, en España, uno perfectamente podría ponerse mucho mejor de acuerdo en cómo enfrentar el terrorismo, cuáles son las herramientas, qué tipo de inteligencia tiene que tener, qué tipo de protección a la policía, qué tipo de protección también, ¿no es cierto?, a los gendarmes y a los fiscales y a los jueces, porque probablemente ellos también van a ser amenazados en una lucha contra el terrorismo. Entonces, lo que yo siento es que llevamos tanto tiempo viendo quién tiene la culpa. Y yo lo único que pido, por favor, por Chile, porque llevamos demasiados años en que la delincuencia se ha ido tomando distintos territorios y nosotros seguimos, ¿no es cierto?, inmovilizados con quien tiene la culpa. Acá lo único que espera la ciudadanía de todos nosotros es que nos pongamos de acuerdo y en el fondo enfrentemos el tema con generosidad. Porque la señora Juanita, como decía el expresidente Lagos, ¿no es cierto?, sí, en alguna población no se atreve a salir después de las 6 de la tarde. No se atreve a que su hijo o su hija estudien de noche porque tienen temor que si vienen de noche, ¿no es cierto?, los puedan asaltar o matar. Esa es la realidad de Chile. Entonces, la verdad, la ministra Analía Uriarte, en vez de interpretar las palabras del general Yáñez y verse que podría usarlas en contra de la derecha, lo que debiera estar es hablando con el senador Coloma para ver cómo logran destrancar, ¿no es cierto?, esta agenda contra la delincuencia. ¿El tema es solamente de agenda? ¿El tema es de voluntad? ¿El tema es de capacidad física de trabajo legislativo? ¿El tema está en qué? Porque la queja, no, Juan Manuel, la queja claramente aquí hay proyectos que llevan años ahí. No, yo no es de voluntad, hay distintas visiones.
Y generalmente la centro derecha y la derecha ha pedido más mano dura, más policía, más facultades para los policías y más cárceles. Y generalmente la izquierda y la centroizquierda han pedido mayor equidad, mayores posibilidades y sienten, digamos, que la delincuencia también es fruto, ¿no es cierto?, de la inequidad y de la pobreza. Y yo creo que ambos tienen algo de razón. Y por eso es que es tan importante que conversemos. Esto no es solamente más cárceles y más policía. Acá también hay que meterse, por ejemplo, en Medellín, donde lograron derrotar la pobreza. Efectivamente, utilizaron a la policía, arrasaron con los narcotraficantes, los pusieron en la cárcel, todo. Pero inmediatamente también intervinieron con medidas como, por ejemplo, mejorar los colegios, mejorar la calidad de la enseñanza, tener mayores posibilidades para que los pobladores, los vecinos, ¿no es cierto?, hicieran microempresas, salieran adelante, se capacitaran, obtuvieran un trabajo. Si tú no haces ambas cosas al mismo tiempo, el tema no va a funcionar. Y por eso que necesitamos la visión de la centroizquierda y la visión de la centroderecha, y por eso que necesitamos una buena conversación. Y a veces esa buena conversación sea mucho más fácil en un lugar distinto, no acá, no con los focos, no con las declaraciones a la salida de la reunión, sino que con 3, 4, 5 días, ¿no es cierto?, de trabajo organizado, en que todo el mundo está viendo un experimento que dio buenos resultados. Eso es lo que yo haría, por lo menos. Sí, usted dijo cómo va a ser posible que un carabinero dude si saca o no saca el arma por temor a que después la fiscalía lo persiga o que lo den de baja, que es básicamente, aunque lo planteó de otra manera, más o menos lo que criticaba también el general Yáñez hace 2 días. ¿Cómo se fortalece, cómo se despeja esa duda que puede tener la propia policía, que no se siente respaldada eventualmente? Ahí necesitamos varias patas. Primero la legislativa, pero después también el tema de los fiscales. La verdad es que lo que dice la actual ley, ¿no es cierto?, es que el carabinero tiene que usar la fuerza en forma proporcional. Bueno, entonces, cuando viene, ¿no es cierto?, el evento que ocurrió en Panguipulli, en que un malabarista se abalanza en contra de un carabinero con unos cuchillos, vienen entonces los fiscales y decir, no, es que los cuchillos no tenían filo. Entonces no fue proporcional. Y entonces el carabinero termina imputado. Y tenemos muchos carabineros imputados, que terminan imputados, ¿no es cierto?, que terminan cuestionados por haber hecho uso del arma de fuego. Bueno, cuando tú te estás enfrentando con crimen organizado, cuando tú te estás enfrentando con narcotraficantes que tienen ametralladoras y subametralladoras, si tú dudas en sacar o no la pistola, estás muerto. Por eso que es importante corregir esa legislación. No puede decir la palabra proporcional, pero también hay que tener una conversación, ¿no es cierto?, con la Fiscalía para ver realmente en qué casos se va a imputar o no a un carabinero, porque los carabineros en el fondo están temerosos efectivamente de actuar, porque finalmente ellos son los culpables de todo. Alcaldesa, a los alcaldes, donde casi siempre le rebotan prácticamente todos los problemas ciudadanos, son probablemente la puerta más cercana que tiene un ciudadano cada vez que tiene alguna dificultad. Usted ha sacado la voz respecto al tema de la delincuencia. Hay otras comunas donde hay bastante más delincuencia de la que vive la misma comuna de Providencia. Entonces, me gustaría preguntarle qué le pasa a usted como alcaldesa cuando ve, por ejemplo, que un alcalde como el de Recoleta, Daniel Jadwe, que es una de las 5 comunas con mayor índice de delincuencia en el país, termina pidiendo la renuncia al general Yáñez porque dice que está cuestionando el Estado de Derecho. Lo que me pasa con el alcalde Jadwe es que él pareciera que cada cosa que dice es para causar, digamos, escándalo, para hacer yo siento que quedó muy dolido por haber perdido la primaria y está tratando de llamar la atención y de ser el niño bonito de la extrema izquierda. Alcaldesa, y lo que hace... que no concuerdo con absolutamente nada de lo que hace y dice, entonces no. Y además no creo que represente para nada a la centroizquierda, a la izquierda que está gobernando. ¿Y qué le parecen acciones como la del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, de derribar casas narco, por ejemplo, en esta misma lógica? Pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos.
Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que los narcotraficantes estén tras las rejas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, sacarlos de circulación y además que no sigan operando desde las cárceles. Entonces, uno cuando ve casas narco, uno puede actuar de distintas maneras. Yo por lo menos lo que haría en ese caso es decir, aquí hay mucha plata. ¿De dónde viene la plata? ¿Habrá lavado de dinero? ¿Habrá narcotráfico? Me acercaría a la fiscalía, le daría los datos de donde se está construyendo una casa que claramente está exhibiendo mucho dinero, miraría si es que efectivamente tienen autos de alta gama que entran, que salen, lo cual también es un índice, y trataría de seguir la ruta del dinero. Porque yo creo que en Chile nosotros no hemos usado suficientemente bien la ruta del dinero en el caso del narcotráfico y del crimen organizado. A ver, solo para entender, derribar la casa es una cuestión más efectista que efectiva, diría usted. Coincidiría con el subsecretario Monsalve. Desde el punto de vista de tener a los narcotraficantes en la cárcel, claramente hay mejores medidas. Y yo, por lo menos, lo que haría es trataría de que se meta el Servicio de Impuesto Interno, averiguar de dónde han sacado la plata, que se meta la UAF, ¿no es cierto?, la Unidad de Análisis Financiero. Trataría de buscar en realidad de dónde está saliendo el dinero que permite la construcción de esa casa. Creo que a la larga, desde el punto de vista, porque acá hay distintas cosas, ¿no es cierto? Por un lado está la impotencia de los vecinos que ven que los malos van ganando de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, derribarle la casa es como darle un gusto al vecino. Por fin alguien le derriba la casa. Desde el punto de vista de la efectividad, uno dice, ¿es la mejor medida? Yo, por lo menos, con la formación que yo tengo, me iría más bien detrás de la ruta del dinero y trataría de ponerla en la cárcel. Alcaldesa Matei, déjeme preguntarle un par de cosas más políticas. ¿Qué evaluación tiene usted del cambio de gabinete? ¿Cree que va a ser efectivo y que se va a poder avanzar en los diálogos legislativos de las reformas del gobierno, ¿no? Con la reforma de pensiones y la tributaria que se perdió la semana pasada en el horizonte. Mira, claramente todos los cambios en Cancillería son positivos. Ahí nosotros lo que teníamos era una canciller. Yo no me da la impresión que ella sabía mucho, pero claramente el presidente no estaba dialogando con ellos, el presidente hacía lo que y decía lo que quería, en fin. Yo creo que Van Claveren va a poner orden. Conozco también a la subsecretaria Gloria de la Fuente, es una gran persona, gran funcionaria, o sea, es una persona de verdad de mucho peso. Así que yo creo que todo lo que es Cancillería, que nos ocasionó muchos problemas como país en el primer año, eso debiera funcionar mejor ahora. Creo que desde el punto de vista también de Marcel, lo que sucedió, que fue una cosa insólita, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria, lo va a poner en un ánimo más dialogante. Y creo que eso es bueno. Y creo que ese ánimo dialogante lo necesitamos para la reforma tributaria y también para la reforma de pensiones. Acá, cualquiera que cree que tiene los votos suficientes, en el fondo se pone arrogante. Y cuando hay arrogancia no hay diálogo. Y hoy día lo que necesitamos, o sea, las fuerzas están tan equilibradas en la Cámara de Diputados y en el Senado, que si no hay diálogo no va a haber avances. Y además creo que es un error de cualquier gobierno tratar de buscar el votito que le falta con los partidos más pequeños o con los diputados, los senadores que son como independientes o es un diputado, un partido, etcétera. Porque esos acuerdos son muy endebles, se pueden caer en cualquier minuto y además generalmente te lo cobran muy caro. Yo siento, digamos, que el único diálogo válido es básicamente entre las dos grandes coaliciones, que son digamos, lo que hoy día es Chile Vamos, ¿no es cierto?, y lo que es el socialismo democrático y con algunos elementos, ¿no es cierto?, del Frente Amplio. Ese es, yo creo, el corazón del diálogo, porque saben dialogar, que han dialogado durante 30 años y porque son además bastante sensatos. Cambiaron 2 de los 3 subsecretarios de Educación, pero se quedó el ministro y Educación ha tenido un sinnúmero de problemas. Es bastante evidente, aparte de la deserción, del ausentismo, de la brecha entre la educación pública y la educación privada. Tenemos problemas de violencia en los liceos emblemáticos y además de convivencia al interior de los colegios. ¿Ahí era necesario para usted un cambio de ministro?
Ahí se requiere un diálogo enorme y ver qué es lo que queremos. Aquí hay problemas que vienen de hace mucho tiempo, Juan Manuel. Por ejemplo, nosotros estamos viendo un problema de violencia, problemas de convivencia, problemas de salud emocional muy grave entre los jóvenes y los niños, entre los niños, niñas, adolescentes, etcétera. Y lo que yo siempre digo es, las personas que pueden pagar un colegio particular pagado, ¿no es cierto?, tienen el privilegio de que sus hijos tienen los mismos compañeros y los mismos profesores de prekinder a cuarto medio. Eso forma una gran familia, eso forma una gran comunidad y eso forma, por lo tanto, un soporte emocional. En la educación pública, en cambio, todo lo que es educación parvularia es en unos colegios, después viene la educación básica en otros colegios y después viene la educación media. Por lo tanto, se rompen los valores en los que te has ido criando, tú cambias de cara, cambias de edificio y además cambias sobre todo todos tus compañeros y los padres de los compañeros que en el fondo uno los ve casi como tíos, como parte de la familia. Eso yo creo que tiene efectos devastadores sobre la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Por otra parte, nosotros tenemos niños que aprenden más rápido y niños que aprenden más lento. Y los tenemos a todos aburridos con una cantidad, con un exceso en realidad de materia que es brutal, pero además machacándole una y otra vez en matemática, y tenemos entonces algunos que no logran aprender y otros que se aburren. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en Providencia es que nuestros niños jueguen más en las plazas, en los parques, donde puedan, que tengan más talleres de teatro, de ajedrez, de fútbol, de lo que sea. Y por otra parte, apoyar a los niños que se están quedando atrás con el aprendizaje, sobre todo hasta cuarto, quinto básico, etcétera, con un reforzamiento en materia lectora y también de las 4 operaciones básicas. Eso no es caro y se puede avanzar muy rápidamente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado contratamos 22 profesores extra y a los niños que estaban atrasados en velocidad y en comprensión lectora, les teníamos un refuerzo particular, un profesor, un alumno, 3 veces a la semana, 20 minutos. No te puedo contar cómo aprenden los niños y cómo avanzan. Y eso ahora lo estamos haciendo también con las 4 operaciones básicas. Entonces yo creo que nosotros necesitamos repensar. Esto ya no es un problema del ministro de una cara o de otra. Nosotros tenemos que repensar todo el sistema público. Porque además nos sucede que, por ejemplo, nosotros ponemos un gran énfasis en básica para que todos aprendan lo mismo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero después llega en séptimo la tómbola o en primero medio, llegan cualquier cantidad de alumnos de cualquier cantidad de distintos colegios, a algunos le han pasado la materia, a otros no le han pasado materia, unos entienden lo que leen, muchos no entienden lo que leen, todavía en séptimo. Entonces, ¿a quién le haces clase? ¿A los más avanzados, para que les pueda ir bien en la prueba de ingreso a la universidad? ¿O a los más retrasados? Entonces, yo siento, digamos, Juan Manuel, que aquí se requiere una conversación, además con especialistas, y esto supera cuál es la figura del ministro de Educación. Sí, tenemos comprometida una conversación exclusivamente para hablar de educación con la alcaldesa de Providencia, porque hay varios estudios que se han hecho que son bien interesantes. Siempre la coyuntura pareciera como correr para el lado, algo que es tremendamente relevante, pero esa conversación, alcaldesa, por cierto que la vamos a tener en los siguientes días. Le queremos agradecer estos minutos de diálogo, mirando también parte de la contingencia. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con nosotros. Gracias, Evelyn. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Buen día.